Televisión Gnóstica Transmundial. Medio de difusión artístico, científico, místico y filosófico de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, AC. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra. Hoy, 5 de abril del año 2009, vamos a platicar sobre un tema interesante, importante, que nos ha de llevar a comprender cuál es en sí lo que nosotros buscamos con estos estudios gnósticos. Existen diversas organizaciones, escuelas, órdenes, logias en toda la faz de la tierra. Pero, ¿a qué se dedican estas? La otra tarde estuve platicando con un director de una escuela que tiene su epicentro en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Estuvimos hablando sobre algunos asuntos relacionados con la liberación del hombre, pero él francamente me dijo que estas cosas no le interesaban, no eran estudiadas por su escuela, que únicamente querían llegar a Dios a través de un libro sagrado. Así pues que la gente en sí lo que busca es distraerse un poco leyendo algunas obras, algunos libros sagrados, otras obras aparentemente serias, pero que en realidad no conducen a uno a ninguna parte. Hay gentes que piensan que leyéndose de pasta a pasta el Corán, el Bhagavad Gita, la Biblia, por ejemplo, ya están dentro del reino de los cielos, ya están salvados. Sin embargo, ellos nunca han comprendido en sí misma qué es la salvación. Dentro de los grupos gnósticos o los estudios gnósticos encontramos también diversas comunidades que se dedican a mantralizar, a vocalizar ciertos mantras para desarrollar los chakras o ruedas magnéticas de la espina o de la columna vertebral. Otros, pues, se dedican a desarrollar los sentidos de la polividencia, de la clarividencia, de la intuición a través del
pronunciamiento de ciertos mantras o palabras sagradas. Algunas prácticas que hacen otras comunidades, otros grupos, por ejemplo, como la Hatha Yoga, son prácticas que han sido declaradas como enemigas del ser. Son prácticas catalogadas como de la fraternidad negra. Sin embargo, el asombro es que muchos estudiantes todavía se dedican a hacer ese tipo de prácticas, creyendo pues que con ellas van a liberarse. En verdad, cuando uno viene a estos estudios, en sí lo que debemos es ocuparnos es por despertar la conciencia, por eliminar el ego, por eliminar el yo. Porque si no nos dedicamos a eliminar los diversos aspectos del ego, entonces estamos en contra de lo que nos invitó el Maestro Jesús de Nazaret, que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. Nosotros debemos buscar el reino de Dios, pero para llevar a cabo esta proeza necesitamos comprender la urgencia de eliminar el yo psicológico, porque si no lo eliminamos, ¿cómo vamos a llegar o a entrar al reino de los cielos? Fíjense que estoy planteando algo que merece poner en ello toda la atención. El ego o el pecado de los cristianos, o los pecados como la ira, la codicia, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza, etcétera, etcétera, ciertamente cierran las puertas al reino de los cielos. Nosotros soñamos que cuando abandonemos este mundo de las formas, cuando abandonemos el cuerpo físico, vamos a ir directo al cielo. Yo recuerdo que en los funerales de un ser querido, el señor cura, haciendo el ritual mortuorio, lanzó una expresión donde decía que allá en el final de los tiempos, en el final de los siglos, todos nos íbamos a reencontrar con el cuerpo y el alma a la diestra de nuestro Señor el Cristo. Yo miré de una manera asombrado al señor cura. Pensé que estaba haciendo una broma de mal gusto, pero no, todo el mundo estaba serio y él también estaba serio. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que una autoridad para mucha gente como esta lanza esa clase de expresiones? Pero eso se debe al más rotundo desconocimiento de la psicología del ser humano. Pensamos que eso de la ira, del orgullo, de la envidia, de la mentira, del robo,
es algo secundario, que a la larga no tiene importancia, pero que ¿cómo vamos a quitarle importancia si precisamente nosotros estamos por fuera del reino de los cielos? Es debido a esos elementos que podríamos catalogarlos como inhumanos, porque están por debajo de las características humanas. La ira no puede ser algo humano, la envidia no puede ser algo humano, los celos, el rencor, el resentimiento, el amor propio, eso no tiene nada de humano, son cosas inhumanas. Y es precisamente esas cosas, esos elementos, esos apéndices, como dicen en Oriente, para indicar que no son las cosas del ser, los que nos tienen por fuera del reino de los cielos. Así que si nosotros no eliminamos, no nos ocupamos en desintegrar cada uno de estos factores subjetivos, inhumanos, no podríamos nunca entrar al reino de los cielos, porque eso es lo que nos tiene fuera del reino de los cielos. Para ir comprendiendo estas cosas, vamos a comenzar lo que fuimos o lo que son los niños. Realmente nace una criatura humana. En el momento en que se inhala por primera vez aire, oxígeno, el hálito de vida, como dicen ciertas escrituras, entra al cuerpo físico que se ha estado durante 9 meses en el vientre de la madre, entra por la puerta de Brajamarandra, o sea, por la fontanela frontal, la esencia o la conciencia, entra al cuerpo, penetra al cuerpo. Por eso es que los niños son bellos, bellísimos. Uno ve a un niño en los primeros días de nacido y ve una belleza extraordinaria en ellos, porque solamente se está expresando en esos momentos la esencia o la conciencia pura. No vamos a decir que se está expresando el 100% de la conciencia, obviamente no, pero sí ese 3% de conciencia que no ha sido todavía embotellada o metida dentro del ego. Entonces ahí está la conciencia, ese 3% de conciencia en el niño recién nacido, ¿cierto? Sin embargo, uno ve a un niño allí y piensa que es algo que es ignorante, que es inconsciente, que está dormido, pero la realidad es que él está más despierto en ese momento más que sus padres. Así que cuando uno ve a un niño y dice es algo inconsciente, mire, ese niño viene al mundo, no sabe lo que le espera, no sabe lo que es este mundo de sufrimientos, pues está equivocado. Él sabe pues que ha venido a este valle de lágrimas
a pagar el karma que debe, pero también sabe que tiene una posibilidad de autorrealizarse. La conciencia, esa que está libre, viene con un anhelo extraordinario de querer destruir radicalmente a ese 97% de yo o de ego que llevamos en nuestra psiquis. Así que en ese instante el niño se siente como un Hércules, dispuesto pues a vencer al mundo de las tinieblas, es decir, a ese mundo propio donde vive, donde se desenvuelve y se desarrolla el yo psicológico. Ese niño está despierto, él sabe de dónde viene, él sabe para qué ha nacido. Pero lo más grave de todo ese asunto es que el niño está viendo lo que son sus padres, está viendo todo ese conjunto de aberraciones, de pasiones, de demencias, locuras, y el niño pues ve y sabe a dónde ha nacido, sabe pues el trabajo que tiene que realizar. No está de más recordarles a ustedes que es un niño recién nacido, ¿no? Luego ese niño recién nacido pues empieza a ser presionado por las exigencias de una madre y de un padre inconsciente o de unos familiares inconscientes. Comienza pues a recibir ciertos condicionamientos. Eso le va a servir para ir desarrollando la personalidad, le va a servir para ir desenvolviendo la presente personalidad. Así que el niño está allí, en la cuna, tiene el sentido de la autoobservación completamente desarrollado, tiene el sentido de la intuición y tiene muchos poderes o facultades maravillosas. Y qué bueno sería que los padres no interfirieran condicionando a ese niño, porque la conciencia podría desarrollar, dijéramos, expandirse un poco más en tiempo, podría llegar a los 2, 3, 4 años, de pronto a los 5 años, gozando todavía de esos poderes, de esas facultades. Todavía algunas personas recuerdan que cuando eran niños veían los elementales de la naturaleza, veían los elementales de los árboles que estaban en el patio de sus casas, y tenían acceso a percibir muchos fenómenos de las dimensiones superiores. Pero estamos hablando en un tiempo en que los padres no interferían tanto condicionando al niño. Estamos hablando de personas que se desenvolvieron de cierta manera en la zona rural
en el campo. Entonces, eso era maravilloso, porque esos niños tenían acceso al ultra de la naturaleza y del cosmos. Podían percibir un fenómeno y sabían de qué se trataba ese fenómeno. Podían percibir un bosque y en vez de mirar todos esos árboles que comúnmente ve uno cuando pierde esas facultades, lo que percibían eran un mar de elementales. Así pues, que eso era extraordinario. Hoy día no, porque hoy día la madre y el padre inconscientes lo van condicionando, lo van metiendo dentro de cierta educación que ellos consideran que es maravillosa, pero que en realidad de verdad pues es fatal, desastrosa para el desarrollo de la conciencia. Entonces la conciencia deja de manifestarse para darle paso a la nueva personalidad. O sea que la conciencia no se desarrolla y no llega incluso a expandirse, como, repito, le tuvieron la fortuna muchas gentes hace muchos años atrás, cuando los padres no intervenían tanto, sino que dejaban que el niño se fuera desenvolviendo, desarrollando, sin tantos moldes, sin tantos patrones, etc. Hoy vemos que un niño al año prácticamente ya no hay conciencia en él. Ya los padres le han inculcado ciertas normas, cómo debe comportarse egoístamente con sus compañeritos, cómo debe ser violento contra los demás. Entonces empieza a surgir la nueva personalidad. Entonces el tiempo va pasando y aquel niño se va durmiendo, la conciencia se le va durmiendo. Cuando la conciencia comienza a dormírsele al niño, entonces comienza a imitar. Primero imita los gestos de sus padres, de sus parientes. Imita el gesto de preocupación, el gesto de alegría, y bueno, va enredándose ahí. Luego comienza a imitar las emociones inferiores o las emociones negativas. Él ve que la madre cela a su padre, y si es una niña, ella empieza, la niña de 2, 3 años, a imitar los celos, y ahí se va practicando con su propio padre, empieza a celar al padre. Y si es varón, a lo inverso, ¿cierto? Entonces ya va quedando ahí envuelto hasta que finalmente se duerme el niño. Aquella conciencia de los primeros días y meses que estuvo allí en ese cuerpo ya no se expresa. Ya el niño es un ser inconsciente. Entonces la personalidad inicia su proceso de acción.
Una persona iluminada puede ver qué es lo que le está pasando al niño. Ahí está la cuna del niño. Los múltiples agregados psicológicos que formó en una pasada existencia y que el rayo de la muerte no los eliminó, porque para eliminar el ego se necesita un fuego muy especial y el rayo de la muerte no tiene ese poder de eliminarlo, porque mucha gente cree que con la muerte del cuerpo físico o el rayo de la muerte ya nosotros todo lo malo que hicimos se destruyó. Por eso es que la gente piensa que se va para el cielo, porque se pulverizó todas las maldades, pasiones y errores que se convirtieron en la vida. Pero la gente tiene que saber que el rayo de la muerte no tiene ese poder de desintegrar el ego. El ego se desintegra con el fuego filosofal de nuestra Madre Divina Kundalini, que no es otra cosa que María en el cristianismo, Diana entre los griegos, Isis entre los egipcios, Tonantzin entre los mexicanos, etcétera, etcétera. Así que esos yoes rodean al niño y a veces el niño se asusta mucho, y por eso es que muchas veces llora aterrorizado. Ustedes han visto un niño llorando aterrorizado, ¿cierto? Su madre inmediatamente corre a ver qué le ocasionó, qué le ocurrió al niño, pero en realidad es que ella también, como está dormida, no sabe, pero él está viendo sus propias creaciones de la pasada existencia. Así que muchas veces cogen al niño y lo llevan donde un brujo para empeorar el asunto. Como no se sabe qué es lo que tiene el niño, por qué llora, porque está tan impresionado. Entonces esas criaturas inhumanas o yoes tratan de penetrar al niño, pero como no tiene personalidad, no pueden. Pero en la medida en que la personalidad se va desarrollando, formando, los yoes van entrando, como dicen por acá, como Pedro por su casa, van haciendo de las suyas. Ya el niño ya no imita, sino que ya siente ira, ya siente emociones inferiores, ya siente lujuria, etcétera. Ya los yoes están allí, van y vienen, salen y entran dentro de ese pequeño cuerpecito. Miren ustedes, ya no es el niño inocente, ya no es el niño que tiene ciertos poderes y facultades. Un niño se sale de la casa y es capaz el tráfico de paralizarse. Un niño que está en la calle tiene el poder ese. Pero salgamos cualquiera de nosotros, si no nos arrolla el carro, nos llevamos un tremendo insulto, grotesco y vulgar insulto, porque ya acá no hay ese poder, esa facultad. Pero el niño llora y salen todos a ver qué le pasó al niño, mientras que el esposo llama a la esposa y ella dice: espérate un momento, déjame desocuparme. Eso no se lo puede decir al niño, porque es que no está hablando un yo, no está exigiendo un yo. La conciencia se está allí manifestando.
Y así se van expresando los yoes. Van entrando, van saliendo. Y bueno, hasta llega el niño a ser un niño, en el sentido pleno de la palabra. Ya no es un niño, ya es un demonio. Ya su casa ya no es casa de Dios, sino casa de demonios. Porque ahí está la ira, ahí está el orgullo, ahí está la envidia, la pereza, la mentira, etc. Y ya, ¿qué ha ocurrido? Que la vida comienza a complicarse. Porque entonces ya esos yoes, como tienen ciertos compromisos, esos yoes vienen a cumplir esos compromisos. Entonces empiezan a estar comprometidos con el uno, con el otro, y empieza a esos compromisos a darle sus acciones, ¿cierto? Porque el ego se compromete, o sea, hace acciones en una pasada existencia y luego pues viene en la presente existencia a desenvolver esa acción. Aquí cabe poner como ejemplo algo que me contara un hermano gnóstico. Me decía que cierto día se encontró con una dama con la cual él estuvo viviendo una vida pasionaria de intensa lujuria. Y bueno, pues dice que fueron algunos 2 o 3 años de una vida borrascosa, terrible. Y el tiempo pasó. Un día cualquiera se la encontró en una calle, una mañana, y como quiera que está estudiando la gnosis, se puso en guardia a ver qué pensamiento surgía en él, qué emociones, qué sentimientos, qué instintos. Y se asombró que dentro de él todo estaba pasivo. No hubo pensamientos lujuriosos contra aquella dama con la cual tuvo ese romance horrible de lujuria. No tuvo ningún tipo de sentimientos ni nada. Sin embargo, él, viendo tanta pasividad, no le quedó otra cosa que lanzar una mirada hacia adentro de él, y pudo observar un yo fuerte, robustecido, panzón, como especie de un gorila, no se podía mover. Y escuchó cuando decía: aquí esperaré hasta la próxima existencia. Entonces, ese hermano llega a morir y no se acabará ese yo, sino que ese yo aguardará la edad para tener el mismo romance lujurioso, libidinoso con esa dama. Volverán a vivir momentos de intensa y sacrílega lujuria, y nuevamente se hundirá en el fondo, si no lo elimina, claro está.
Así pues que ese es el compromiso del ego. Luego pues, a medida que el tiempo va pasando, el niño empieza a sentir ira, a expresar ira, a expresar lujuria. Una vez un pariente me contaba que su niño de unos 2, 3 años de pronto se acercó a una dama que estaba de visita y le metió la mano por debajo de la falda. Y no le han puesto atención al niño, pero el niño acariciaba aquellas piernas. Y se asombraron, siendo un niño de 2, 3 años, que tuviera una erección. Y ahí está la lujuria. Y así se va manifestando el robo. Ya el niño empieza a robarle a sus padres. Comienza por ahí, ¿no? Tal vez. Después prosigue con sus compañeros en la escuela. Y va por ahí. Y va esos yoes expresándose y expresándose. Hasta que llega un momento en que la fontanela frontal se cierra. Y a toda manifestación de la conciencia queda completamente pues anulado, ¿cierto? Fíjense cómo es esta cuestión del yo psicológico. Pero sin embargo, observen que hay gente que no les interesa eliminar el ego. No les importa desintegrar todos esos factores donde la conciencia está embotellada. Y vámonos a los primeros días de nuestra vida. Ojalá ustedes fueran los primeros días de vuestra existencia presente y se darían cuenta que los primeros pensamientos que nosotros tuvimos fueron los de derrotar a esas potencias del mal. En esos momentos sabíamos que estábamos perdidos, que éramos unos seres mediocres, inhumanos, inconscientes, por esos yoes que nos tienen atrapados en esas horripilantes cárceles, inmundas cloacas. Ahí estamos nosotros. Algunas personas han llegado a sentir el olor de la lujuria. Qué inmunda es la lujuria. Qué horripilantes son los celos. De pronto algunas personas han llegado en un momento a ser íntegros. Un momento, hay un instante en que el ser humano, en que por cualquier circunstancia uno queda como integrado y se da cuenta lo horrible que ha sido atormentarle la vida a los demás. Uno de pronto ha sentido cierto arrepentimiento y le duele a uno el corazón por el mal que ha hecho a los demás. Maldad que el ego no ve como maldad. Bestialidad que el ego no ve como bestialidad, sino lo ve como un placer. Cuando un ego está atormentando a los demás, siente un placer de tener a esa gente en sus manos. Cuando un yo lujurioso está violando las leyes del tercer logos,
siente un placer, pero hay momentos en que uno queda íntegro. Son instantes, segundos, cortos minutos, en que uno de pronto se ve pleno. Las barbaridades, las cosas horripilantes que ha hecho uno en su vida. Entonces se llega a sentir así como un dolor, como una cuestión tremendamente emocional, una emoción superior. Necesitamos pues desembotellar la conciencia, sacarla de la cárcel inmunda donde está metida. Si nosotros sacáramos la conciencia de todas esas cárceles, de todos esos, dijéramos, subterráneos, seríamos felices. Fuéramos dichosos, viviríamos en paz. Pero ¿cómo vivimos nosotros? Llenos de amarguras, llenos de infelicidades, de cosas horribles. Entonces nosotros venimos aquí a desintegrar el ego, eliminar el ego, dejar de ser miserables, cuitados, desgraciados, infelices. Nosotros tenemos derecho a ser felices. Nosotros no podemos seguir viviendo como estamos viviendo, llenos de violencia, de ira, de resentimientos. Pero eso no nos lo vamos a quitar, como piensan algunos, diciendo, Dios mío, quítame esto, o madre mía, quítame esto, y ya. No, esto se necesita llevar a cabo una didáctica, una dialéctica bien profunda, y conocer todo lo relacionado con esta cuestión de la eliminación del ego, que siempre la hemos sintetizado como autoobservarnos para autodescubrirnos, para autoconocernos, para comprendernos y con la ayuda de la Madre Divina desintegrarnos, que nos desintegre pues esos defectos. Ella es fuego, ella es fuego, y ese fuego divinal tiene el poder de desintegrar el yo. Así como aquí en el mundo físico nosotros tuvimos una madre que cuando éramos niños nos amamantó, nos limpió, nos cuidó, así también en nuestro aspecto psicológico tenemos una madre, nuestra Madre Divina. Ella nos va a limpiar de todas esas abominaciones, de todas esas suciedades, de todas esas cosas horribles como son estas cosas del ego. Entonces, aquellos poderes que teníamos cuando éramos niños, recién nacidos, de un día, una semana, un mes, posiblemente un año, comienzan a aflorar esos poderes divinales, esos poderes, dijéramos, extraordinarios. Yo lo invito a que meditemos sobre este asunto. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos eliminar el ego y no afanarnos por otras cosas,
como hacen esas escuelas que le he nombrado, que se afanan por tener los chakras desarrollados, que se afanan por tener tales o cuales facultades. Pero vayamos al extremo, vayamos a que ustedes, voy a decirles así, tontamente desarrollen esas facultades. ¿Para qué les servirá? Si ustedes tienen el ego, entonces el ego va a ser dueño de esos poderes, lo va a manejar, y ustedes saben lo que puede suceder, que se van a meter en más problemas. Dijéramos que vocalizando la I 1 hora diaria, nosotros desarrollemos la clarividencia, el poder de percibir el ultra. Muy bien. Pero ¿en qué problemas se van a meter ustedes? Miren, ustedes ven que allí viene Luis. Y Luis en su vida pasada fue un ladrón, perverso ladrón. Claro, ustedes tienen la clarividencia y ven a Luis, el Luis ladrón. Entonces, hoy día a Luis no le gusta robar, pero Luis en vida pasada fue un asaltante. Y van a decir, allá viene Luis, caramba, mira lo que es Luis. Luis es un ladrón. Y le dice a los demás compañeros, cuídense de Luis, porque Luis es un ladrón. Lo están calumniando, ¿cierto? Y de pronto ya viene, dijéramos, Tomasa. Tomasa en vidas pasadas fue una prostituta. Y vemos con el sentido de la clarividencia a Tomasa como una prostituta. La podemos calumniar. Mira, el marido de Tomasa no se ha dado cuenta, ella es prostituta. Luego, esos poderes no nos van a servir, sino para meternos en más problemas. Mejor es ir desintegrando el ego, que en la medida en que nosotros vamos desintegrando el ego, los poderes se van desarrollando. Y esos poderes son de la conciencia. Entonces tendremos una vida nueva. Por eso se dice, con la muerte del yo adviene lo nuevo. Todos los grandes místicos, todos los grandes adeptos, solo se ocuparon en desintegrar el ego, solo querían eliminar el ego. Cuando uno ve un Tomás, un Santo Tomás, un San Agustín, un Francisco de Asís, ellos se dedicaron a acabar con el yo psicológico. Ellos no querían poderes, porque primero hay que desintegrar el ego. Es lo primero que tenemos que hacer. Y cuando el ego se va desintegrando, los poderes advienen, se nos van dando. Y quedamos iluminados, que es lo máximo. Ser una persona iluminada. Así pues, los invito a ustedes a que meditemos, a que miremos pues que todos esos que hoy llamamos santos y que los hay en la India, en Egipto, en Fenicia, en México,
en Perú, en el Tíbet, en Babilonia, todos esos santos que escollaron a través de los incontables siglos, esa santidad que tienen, que adquirieron, la lograron gracias a que eliminaron el ego. Hoy día, ni la iglesia predominante del mundo, como es la iglesia católica, enseña la eliminación del ego. Incluso que ellos canonizan por decreto. Ya ese es el colmo de los colmos. Que uno sea santo por decreto. No tienen idea de lo que es la salvación. No tienen idea de lo que es la liberación del alma. Ni remotamente han llegado a comprender, pues, a entender que la santidad solo se logra eliminando el ego. Ahora bien, la santidad nos lleva a sacrificarnos por la humanidad y a transmutar la entidad semínica en energía creadora. Entonces ahí tendremos los tres factores que enseña la gnosis actualmente para revolucionar la conciencia. Pero tenemos que empezar por eliminar el ego. Cuando yo era pequeño, niño, yo le preguntaba a mi padre, que él era así como un político. Varias veces ocupó la alcaldía, la inspección de policía y concejal, etcétera, etcétera, allá en la región donde él vivió o vivimos. Y le preguntaba sobre cómo podíamos ser políticos, porque todavía por esos tiempos se pensaba que los políticos eran los que podían defender a los que tenían hambre, a los que tenían pobreza, miseria. Y según las explicaciones que él me daba, yo llegué a captar que para ser político uno tenía que ser santo. Es decir, para tener una sociedad sin hambre, sin miseria, el gobernante no podía ser mezquino, ni egoísta, ni ladrón, ni mentiroso, ni farsante, sino una persona a todo dar, como dicen los mexicanos, íntegro, sino cómo le podía servir. Y efectivamente, pues, parece que deduje correctamente la cuestión, porque hoy día no existen políticos. Hoy día lo que tenemos son politicazos. Gente llenas de estos engendros malignos, tenebrosos, conocidos como el ego, como el yo de la psicología. Así pues, si queremos la salvación de nuestra alma, si queremos ir hacia el reino de los cielos, si queremos volvernos santos en el sentido pleno de la palabra, necesitamos eliminar el ego. Eliminando el ego, nos encaminamos hacia el sacrificio por la humanidad. Eliminando el ego, vamos dando pasos firmes hacia la transmutación sexual.
Así, hermanos y hermanas aquí presentes, los invito a que reflexionen sobre este asunto de la santidad, de la eliminación del ego. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Si, por ejemplo, yo comienzo a observarme, desarrollo el sentido de la observación, yo alcanzo a ver el ultra. Y si no me dedico a eliminar el ego, ¿qué pasaría? Bueno, cuando uno se propone a observarse, se está mirando a sí mismo. Y cuando uno se mira a sí mismo, ve sus defectos psicológicos. Y si uno ve sus defectos psicológicos, no los quiere tener. Eso es como cuando tú descubres que tu esposa te está poniendo los cuernos. La primera cuestión que uno quiere es no tener más nada con esa persona. Te lo pueden decir, ojo con tu esposa. Ojo. Pero hasta cuando lo descubres es que llegas a tomar una decisión. ¿Cierto? Ahora bien, si tú descubres que dentro de ti están unos yoes mentirosos, tú no quieres cargar con ellos. Eso es una cosa que uno no quiere llevar más, jamás quiere llevar eso. Entonces, eso es imposible que uno observe un yo ladrón y uno diga, no, ahora no lo voy a eliminar. Entonces se detiene la autoobservación, porque uno te está observando, ya dejan de observarte, ¿sí? Entonces fíjense que en la medida en que uno se observa, se desarrolla el sentido de autoobservación y se va perfeccionando ese sentido en la medida que se vaya eliminando el ego. ¿Qué otra pregunta? Cuando una criatura nace y comienza después su etapa de desarrollo al lado de sus padres, este niño ya sea condicionado o no sea condicionado con sus padres, el ego de igual manera va a penetrar en él. Si el niño no se condiciona, va a durar más tiempo para que el ego lo pueda controlar. Pero al mismo tiempo, si no se condiciona, esa conciencia va a estar allí luchando contra el ego. Entonces a uno se le olvida a qué vino, es por los condicionamientos. Se vuelve la conciencia por los condicionamientos. Se desarrolla la personalidad, que son los condicionamientos. Y en el instante que el ego rodea al niño que quiere penetrar en él, ya ese 3% de conciencia que tiene lo comienza a combatir con su cabeza. Sí, comienza a darse cuenta que son sus propios elementos psicológicos. Y comienza a comprender que solo pueden ser eliminados a través del fuego sagrado de la madre interior. Todo eso lo sabe. Pero es que al niño le van diciendo, si se pone a jugar con el alimentario, dice, o si no el papá o la mamá del papá o quien sea, ojo con el niño, llévalo a un psiquiatra, a un psicólogo. O le dicen, está así porque le falta un hermanito, una hermanita. Hay que encargarle un hermanito, ¿cierto? Y bueno, entonces comienzan al niño como se dice por acá, a espantarlo. Oye, fulano, quédese quieto, y esto y aquello. Hasta que le quitan esa facultad. Lo condicionan. Una cosa lamentable, pero muy lamentable. ¿Cierto? Y al niño le empiezan a condicionar incluso el alimento que tienen que comer cada 3 horas.
que tiene que tomar determinado tipo de leche, ya no le dan, la madre no le da el pecho. Y así, hasta que termina lleno de una montonera de elementos infrahumanos. Así hemos terminado todos. Ahora hemos recibido esta enseñanza que se llama la segunda educación, donde nosotros nos vamos a autoeducar, ¿cierto? Ya no vamos a zafar de todo tipo de condicionamientos, de reglamentos y de cosas terribles que tienen en nuestra vida enterrada, viviendo de esta manera deplorable. Hermanos y hermanas, eso es todo por hoy. Gracias.